Buenas tardes, me llamo Maika Ruiz González, soy enfermera especialista en salud mental, trabajo en la unidad de salud mental comunitaria Cartuja, es decir, en la área norte de Granada, y quisiera presentarles la siguiente ponencia titulada Abordaje de las personas con trastorno mental grave desde los equipos comunitarios de salud mental. Antes de empezar, me gustaría aclarar muy brevemente una serie de conceptos bastante importantes para nosotras. Las palabras trastorno mental grave, ¿no? TMG, ¿qué quiere decir? Esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, bipolaridad, depresión con síntomas psicóticos, trastorno al límite de la personalidad. Es decir, es un grupo de patologías crónicas que desconectan a la persona de la realidad, creando obviamente una gran disfuncionalidad y una alta necesidad de cuidado. Cuando hablamos de personas en situación de alto riesgo, es decir, SARS, hacemos referencia a una persona con una alta probabilidad de desarrollar estas patologías debido a diferentes situaciones como el consumo de tóxicos, traumas o situaciones de vulnerabilidad. Estos dos tipos de personas son nuestros pacientes, nuestro núcleo de acción. La unidad de salud mental comunitaria es una parte organizacional dentro de lo que sería la red de salud mental. Realizamos los cuidados desde la reforma psiquiátrica, donde se ha apostado por un modelo menos hospitalocéntrico, donde dentro de toda la salud mental, esta sería su base. Yo siempre le he referido un símil en que es el centro de salud de las personas con trastorno mental grave, porque esta es nuestra población diana. Tras mencionar y aclarar estos conceptos, no quería basar esta ponencia desde un enfoque, por así decirlo, de gestión o estructural de la atención de las personas con TMG, en este caso en Andalucía, sino desde un prisma más filosófico. Y por ello me gustaría hoy hoy centrarnos en el modelo TIDAL, el modelo de la humanidad creado por Phil Barker. Es una metodología complicada, bastante complicada, que requiere bastante tiempo de estudio, pero intentaré usar un lenguaje sencillo e incluso algunos ejemplos que pueden parecer algo infantiles. Para atender adecuadamente a las personas con trastorno mental grave, debemos de querer deconstruir, es decir, liberarnos de esos prejuicios y estereotipos que principalmente se consigue a través de la llamada profesional y la formación, a diferencia de otra disciplina, nuestra herramienta fundamental es la comunicación. No es quizás tan intervencionista, ¿no? Como sería una cirugía, una médica, y a través de ella debemos de construir diferentes puentes, creando esos cimientos, esa gran estructura, siendo vital asumir que debemos de estar cambiando de rol continuamente sin perder nuestra figura, en este caso como enfermera. En salud mental no hay un abordaje lineal y tampoco estático. Eh, Verán, a mí me enseñaron que la vida es como el agua, debe de fluir continuamente, porque si se estanca, se deteriora, se pudre, y si no se contiene lo suficiente, puede llegar a ser la fuerza de la naturaleza más temible. Primero, debemos de adentrarnos en el yo. El yo sería la persona con trastorno mental grave, donde habitan sus pensamientos, sus emociones. Obviamente se nos vería como unos extraños.
que debemos de entrar ya deconstruidos, es decir, sin esos prejuicios y estereotipos, creando un ambiente pues de confianza, de, de seguridad, ¿no? Más bien. Intentamos comprender su mundo, manteniendo una relación horizontal siempre para promover su autonomía, pero sin desdibujar los roles. Tú eres la persona que yo atiendo y yo soy la enfermera. Por eso referimos que no podemos empatizar muchas veces con nuestros pacientes y esto es algo que choca mucho a otras disciplinas, ¿no? Cuando hablo esto con algunas compañeras, le choca mucho. Y pongo un argumento de peso, y es que el profesor Paul Bloom refería que la empatía es una ilusión, es emocionalmente agotadora, agotadora. Yo siempre llego a mi casa y siempre estoy agotada debido a que en mi trabajo recibo una gran carga emocional, que a veces llega a rozar unos límites totalmente inteligibles, ¿no? Que rozan la raya de mi entendimiento. Y efectivamente refería que la empatía en el fondo es una ilusión, es emocionalmente agotadora y no es necesaria para la moralidad. No es necesario ser empático, es decir, de ponerme siempre en la situación del otro para yo tener una ética y una moral. El doctor Fritsch, que estudiaron juntos, refiere que incluso puede llevarnos a decisiones sesgadas e injustas, e injustas. Esto es cuestión, como ya he adelantado anteriormente, es cuestión de terminología. No puedo ponerme los zapatos porque yo no veo, yo no oigo ni siento lo que siente una persona con esquizofrenia. Pero yo al ser racional, al ser humana, tengo capacidad de comprender tu perspectiva. Esto es fundamental para convertirnos en un recurso que lo une al sistema, es decir, que crea herencia y además lo enseña sin infantilizar, que muchas veces es una de las cosas que ocurre, ¿no? De esta manera creamos un puente que conecta a la persona con la realidad dentro de su mundo. ¿Qué entendemos por su mundo? Pues dentro de su propio contexto. No podemos quedarnos ahí simplemente la persona con un trastorno mental grave. También hay que incluir la socialización. Y no solo con su familia, debemos de conectar con los otros. Por eso es importante valorar constantemente a la persona, periódicamente, ser líderes, alentando a las personas a que expresen pues, sus opiniones, sus necesidades, sus deseos. Y esto es fundamental. Cuando una persona con trastorno mental grave viene a tu consulta y te dice que está mal, es que está mal de verdad, pero no tan mal, porque tiene la capacidad, es decir, de poder valorar su situación, es decir, hay lo que se llama un insight, ¿no? Si la persona con un trastorno mental grave acude a tu consulta y tú lo ves objetivamente a través de tus conocimientos de que no está bien y te dice que él está perfecto, es cuando la cosa está mal. En cambio, si él verbaliza que sí, que efectivamente está mal, es que no está tan mal, es trabajable, digámoslo así. Por eso es muy importante que haya ese apoyo mutuo, que haya esa relación horizontal que como profesional te aporta un feedback constante que posibilita en tu trabajo la capacidad de ser un soporte y de conocer a las personas, saber cuáles son esos signos de alarma para adelantarnos a lo que sería una mayor
crisis, desde luego. Cuando tendemos todos estos puentes, cuando los tendemos absolutamente todos, hemos comentado que los cuidados de enfermería podemos navegar en un mar con calma, disfrutando de todas sus corrientes y su oleaje también. El problema es cuando viene un tsunami y tienes que hacer de dique de contención. Pero es mucho más fácil cuando esos pacientes ya se han construido, es decir, cuando ya esos puentes están. Cuando hay una crisis en una persona con trastorno mental grave, normalmente se suele encerrarse en sí misma, en uno mismo, y e intentan incluso destruir su propio yo. ¿No? Sigmund Freud lo refería, que la esquizofrenia es la desorganización propia del yo. Entonces, si yo tengo unos puentes que me permitan moverme de un sitio a otro, mi camino será muchísimo más fácil. El problema es cuando esos puentes se han dinamitado totalmente por diversas circunstancias. Pues no pasa nada, tenemos que asumir diferentes roles, lo he dicho desde el principio, y ahora toca volver a esa etapa de sustitución, como diría Virginia Anderson, y volver a construir todas esas cosas a través de la contención verbal, de la no confrontación, de la resolución de las crisis y de otras técnicas que se adquieren con la formación especialista. En definitiva, el abordaje de la persona con trastorno mental grave no es simplemente que vengan al equipo de la unidad de salud mental comunitaria a ponerse el pinchazo mensual, a valorar cierta analítica, pasar consulta, porque el psiquiatra no tiene cita pues hasta septiembre o hasta noviembre, eh, o simplemente el seguimiento metabólico que ya sabéis que provoca como efecto secundario muchos de nuestros antipsicóticos. Quizás con esta ponencia no haya resuelto todas las curiosidades acerca del abordaje comunitario a las personas con trastorno mental grave, incluso haya provocado más dudas. Pero bueno, estoy muy agradecida de tener esta oportunidad de transmitir la filosofía de nuestros cuidados, donde en la vida nunca hay blanco ni negro, sino simplemente grises y además de diferentes tonalidades. Por eso se dice que la salud mental no es un destino, sino un viaje. No se trata de llegar a un lugar, sino de cómo viajas. Muchísimas gracias, compañeros. Espero que hayáis disfrutado de esta ponencia y estamos a vuestra disposición.